Hoy vamos a hablar de cómo ganar la mayor cantidad de músculo, es decir, de la hipertrofia, para que al menos cuando tengas una cita con una chica, aunque sea la primera y la última, te vaya a casa sabiendo que para ganar culo no hay que subir escaleras en el gym, sino lo que voy a contarte a continuación. Los músculos no crecen porque se rompan, sino la gente que se pega muchos golpes estaría enorme. Y no es el caso. Entonces la tensión mecánica es el principal mecanismo por el que ganamos músculo. La tensión mecánica es la tensión que sufre cada fibra del músculo cuando se ven obligadas a realizar algún tipo de fuerza. Por tanto, para que haya tensión mecánica deben haber presente dos situaciones. Lo primero, que el músculo esté trabajando, es decir, que se esté contrayendo. Y lo segundo es que esta velocidad de contracción sea lenta, pero no que sea lenta porque lo hagas tú aposta, es decir, de forma intencionada, sino que debe venir esa contracción lenta por la fatiga. Por otro lado, también está el estrés metabólico, que per se no produce hipertrofia, pero sí que ayuda a que haya mayor tensión mecánica y por tanto mayor hipertrofia. Ahora bien, ¿esto es un vídeo de cómo ganar músculo o de chino? No, tranqui. Me parece esencial que entendamos al menos estas nociones básicas y ya ir al grano. Entonces te estarás preguntando, oye Ramón, ¿y cómo genero esta tensión mecánica? O mejor dicho, ¿cómo gano músculo? Pues bien, la realidad es bastante simple. El volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de series que hacemos por un grupo muscular a la semana, va a ser el rey en cuanto a la ganancia de masa muscular, ya que a más series hagamos, mayor cantidad de músculo ganaremos, siempre y cuando se cumplan dos cosas: que nos recuperemos de ese volumen y que estemos cercanos al fallo. Vamos a hilar un poco más fino, señores. Vamos con la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces entrenamos un músculo a la semana. Nosotros podemos dividir este volumen en varios días, ya que al estar fatigados en una misma sesión de entrenamiento limitaremos la cantidad de volumen efectivo que podamos hacer. Es por ello que aquí entra en juego la frecuencia. Y es que, aunque a priori en la evidencia no se observen diferencias significativas entre entrenar una vez a la semana o frecuencias mayores, algunos autores proponen hacer mayor frecuencia no para hacer más series, sino para que estas series que hagas sean más efectivas, obteniendo por tanto mayor beneficio de las series que hagas y evitar obviamente los efectos perjudiciales de un volumen muy alto. En cualquier caso, vemos que aumentar la frecuencia puede ser una buena idea. Sigamos hilando, pero no sin antes que me regales una suscripción, que estos vídeos están cocinados con mucho amor, igual que las lentejas de tu abuela. Vamos a ir con la técnica de los ejercicios, que aunque parezca poco relevante, sí que es importante mencionar. En este sentido, el enfoque típico de culturista es bastante acertado en cuanto a lo que supone la hipertrofia, ya que los ejercicios que solemos hacer en el gimnasio tienen una fase positiva y una fase negativa, o bien una fase concéntrica y una fase excéntrica. Por lo que sabemos, las repeticiones deben tener una duración de entre 2 y 8 segundos, contando obviamente ambas fases, pero vamos a hilar aún más fino. Por un lado, la evidencia sugiere que un tempo adecuado sería controlar la excéntrica y hacer una concéntrica más bien explosiva. En cuanto a lo que es excéntrica y concéntrica, no se ven diferencias significativas en cuanto a quién produce más ganancia de masa muscular, pero sí que es cierto que en la excéntrica tenemos más fuerza. Y es posible que en la parte superior del cuerpo se vea más enfocado de un trabajo más excéntrico. Y esto la verdad que no suena nada raro teniendo en cuenta la última evidencia con respecto al rango de movimiento, que sugiere que la parte del rango de movimiento en la que el músculo se estira es la que mayor beneficio nos va a aportar. Y ya de paso, hablando de rango de movimiento, lo que vamos a buscar de forma general es hacer el máximo rango de movimiento, pero sobre todo, como he dicho, enfatizar esa fase de estiramiento. Por ejemplo, el final de una sentadilla, el inicio de un curl bayesian, van a ser las fases que probablemente más ganancia muscular nos den. Pero en términos generales, más allá de esto, poco más es relevante. Finalizando con lo que respecta a los ejercicios, vamos a ver cómo podemos seleccionar esos ejercicios para conseguir la mayor cantidad de hipertrofia. Evidentemente va a depender mucho del contexto del atleta, pero yo si fuese tú tendría estas tres cosas en cuenta. La primera es que da igual el peso libre o máquinas, así que no te cases con ninguna. Utiliza ambas y simplemente diviértete. Escoge ejercicios que trabajen esas regiones del músculo que quieras mejorar. Por ejemplo, si quieres mejorar tu pecho superior, trabaja con presses inclinados. Y luego ten en cuenta el ratio estímulo-fatiga, que es básicamente cuánto estímulo nos da un ejercicio y en contraparte cuánta fatiga nos genera. Lo que queremos buscar evidentemente es que haya un mayor estímulo y una menor fatiga. Y es por ello que un peso muerto, aunque trabaje muchos músculos, no es la mejor opción para hipertrofia. Una manera en la que tú puedes hacerlo y que de hecho nosotros utilizamos con nuestros atletas es empezar los entrenamientos con ejercicios más demandantes. Evidentemente cuando empieces el entrenamiento vas a tener más energía. Por tanto ahí puedes utilizar ejercicios más bien multiarticulares como sentadillas,
press banca, haka, peso muerto rumano. Y luego, a medida que vaya aumentando la fatiga y vayas llegando al final del entrenamiento, lo suyo será utilizar ejercicios más bien aislados, como puede ser una extensión de tríceps, de cuádriceps, un curl femoral. Pero bueno, vamos con el esfuerzo o la intensidad. Si quieres ganar músculo, lo siento, pero no me vale que te cojas una mancuerna de 200 gramos y te hagas 500 repeticiones. No sé si has visto alguna vez algún corredor que esté mamadísimo. Yo no. Ahora bien, hay que ir al fallo muscular, entendiendo el fallo como la incapacidad de seguir haciendo repeticiones con el músculo. Pues a veces sí, a veces no. Déjame que te explique. Para responder a esto mejor, miremos los siguientes dos estudios. En el estudio de Zach Robinson y colaboradores, se puede observar que hay un aumento significativo de la hipertrofia a partir de las 2 repeticiones antes del fallo hasta el fallo. Es decir, cuanto más cerca al fallo, mayor hipertrofia. Pero por otro lado, en un estudio de Martín Réfalo y colaboradores, realmente no vieron beneficios en entrenar cerca del fallo y entrenar al fallo. Además, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a medida que nos acercamos al fallo, aumenta el esfuerzo percibido, aumenta la fatiga y en general no es idóneo abusar del fallo. Por tanto, una de las recomendaciones que te puedo hacer aquí, y que de hecho también utilizamos, estés a 1 o 2 repeticiones del fallo y en la última serie vayas al fallo. Evidentemente, en ejercicios como sentadillas, press bancas, no es recomendable entrenar cerca del fallo, sobre todo porque van a generar una fatiga bestial y no va a compensar el nivel de hipertrofia. Yéndonos con lo que son las repeticiones, es decir, cuántas repeticiones tenemos que hacer, cuál es el mejor rango, pues siempre se ha pensado que el mejor rango es 8 o 12 o se ha dividido entre rangos y la realidad es que es más bien un continuo. En la evidencia encontramos que vamos a conseguir hipertrofia en un rango de 5 a 30 repeticiones. Ahora bien, te deseo mucha suerte haciendo una haka a 25 repeticiones. Entonces, de forma general, nos podemos mover en un rango de 6 a 12 repeticiones. Y dirás, oye Ramón, ¿y por qué no de 1 a 5? Porque sí que es cierto que las últimas repeticiones al fallo son las que más hipertrofia nos van a dar. Y si estamos haciendo 3 o 2 repeticiones, realmente no nos están aportando tanto a nivel de hipertrofia. Por ello, un buen rango sería de 6 a 12 repeticiones en movimientos más pesados y en ejercicios algo más aislados podríamos utilizar un rango de 10 a 20 repeticiones. Lo que no quiere decir evidentemente que no podamos ser flexibles. Y de hecho también es bueno ir jugando con distintos rangos de repeticiones en un mismo ejercicio. Pero la realidad es que te puedes mover en un rango bastante amplio, como puedes ver. Y siguiendo vamos con el volumen, la reina. Como antes he mencionado, a más volumen, mayores beneficios. Ahora bien, tenemos que coger esto con pinzas. Y nosotros solemos ser bastante conservadores con el volumen por varias razones. La primera es que el volumen va a depender de la cantidad de trabajo a la que ya estemos acostumbrados. Por lo que si ya has entrenado normalmente utilizar volúmenes como los que sueles hacer o utilizar esa base como inicio es una buena opción. Pero si eres novato, lo ideal es que empieces con volúmenes más bajos, sobre todo porque vas a reaccionar muy bien a ellos, te van a suponer mucho menos tiempo y te van a permitir enfocarte muy bien en la técnica y en hacer series de calidad. Además, que si empiezas con volúmenes muy altos, no solo no vas a ver tanto beneficio, sino que encima te va a dejar poco margen a largo plazo. Mucha gente decide hacer mucho volumen, pero lo hace mal y acaban haciendo series basura. Simplemente la hacen, están alejados del fallo y lo hacen por cumplir. Y es mucho mejor hacer una serie bien hecha que 3 mal. Luego es cierto que no creces de lo que no te recuperas. Obsesionarte con meter series y series porque sí es absurdo, sobre todo porque el cuerpo te puede estar mandando señales de que no se está recuperando. Por ejemplo, descansar peor, notar ciertas zonas muy fatigadas, tener agujetas excesivas, dolores, lesiones, sostenibilidad. Y no quiere decir que recicles, que también está muy bien, sino que hacer mucho volumen a largo plazo realmente no es la mejor opción. Si estás motivado, obviamente te puedes meter al gimnasio y hacerte 30 series sin ningún problema, pero claro, no siempre vamos a estar motivados. Y cuando no estamos motivados y tenemos que ir al gimnasio y sabemos que nos esperan 2 o 3 horas de entrenamiento porque tenemos una cantidad de volumen ingente, es aburrido y da mucha pereza. Luego hay que tener en cuenta que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que prioriza meter más volumen en los músculos rezagados y no en absolutamente todos. Porque la fatiga no solo va de una zona, sino que la fatiga de un músculo puede afectar a la fatiga del resto del cuerpo. Por tanto, y en resumen de esto, aunque dar una recomendación de un rango de series semanales no sea la mejor opción, un buen punto de partida puede ser de 5 a 10 series por grupo muscular a la semana cuando empezamos a entrenar. Luego podríamos irnos a un rango superior de 11 a 18 y si somos muy avanzados y podemos recuperarnos, podríamos utilizar rangos superiores a 18 series. Por tanto, un poquito ese rango, basándome en la evidencia y la experiencia, sería de unas 5 a 18 series por grupo muscular a la semana. Como veis, es bastante amplio. Y la típica recomendación de 10-20 series semanales también está bastante bien. Ahora bien, Ramón, es un rango muy amplio. ¿Por dónde empiezo? La verdad que es una buena pregunta.
Si llevas un tiempo entrenando, la incógnita es bastante sencilla. Pregúntate qué músculo ves rezagado, en cuál está estancado, cuál te notas bien o cuál te notas que te está recuperando mal, y quizá debas subir o bajar un poquito el volumen basándote en eso. Si acabas de empezar en esto, no te compliques mucho la vida. Empieza por un rango de 5 a 10 series. Más cerca de las 5 si ves que ese músculo está bien y simplemente quieres mejorarlo, y 10 en caso de que tengas algún músculo rezagado y quieras enfatizar. Ya digo, al final estos son recomendaciones muy genéricas, pero te quejarás. Suscríbete ahora mismo. También es cierto que a veces no tenemos todo el tiempo del mundo para entrenar, así que es muy bueno utilizar técnicas de alta intensidad, como pueden ser super series, drop sets, mio reps, drop, que nos permiten meter más volumen en menos tiempo. Y luego una pequeña nota con el tema del volumen, es que a la hora de subir volumen no subas 5 series de golpe o no lo subas de una semana a otra. El volumen lo debes subir de forma muy progresiva, a lo mejor 1 o 2 series después de cada 3, 4, 5 semanas, incluso a veces después de ciertos años. Ya que si estamos subiendo series continuamente, al final vamos a acabar haciendo 50 series para cada grupo muscular y eso no es lógico. Por tanto, incluso con el volumen, es bueno de vez en cuando bajar la cantidad de volumen a ciertos músculos para priorizar otros y luego volver a progresar desde ahí. Y esto no es malo, porque de hecho sabemos que con volúmenes bastante bajos, hasta con 1/3, podemos seguir progresando y mejorando ese grupo muscular. Y luego finalmente hablemos de la periodización. ¿Qué coño es eso? Básicamente consiste en cambiar las variables del entrenamiento a lo largo del tiempo, es decir, el peso, la carga, las repeticiones, con el objetivo de ir mejorando y aumentar el rendimiento que tenemos en el gimnasio. La realidad es que la periodización en hipertrofia no es necesaria. De hecho, te lo voy a explicar de forma muy simple. No debemos estar cambiando una y otra vez de ejercicios porque tenemos que adaptarnos a ellos. Así que estar cambiando de ejercicio de un entrenamiento a otro no es la opción más inteligente. Si vamos progresando, el peso y las repeticiones van a ir cambiando. Por tanto, vamos a estar periodizando sin querer. Y luego, como he dicho, no es necesario ir cambiando de ejercicios, pero sí que debemos cambiarlos cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando nos aburramos, cuando veamos que estamos estancados durante varias semanas en el mismo ejercicio, cuando queramos enfatizar otros grupos musculares, cuando veamos que empezamos a tener molestias en ciertas zonas, y sobre todo no hace falta que cambiemos absolutamente toda la rutina de bloque a bloque. Simplemente lo que podemos hacer es ir variando pequeñas cosas en base a nuestros objetivos y en base a lo que necesitemos en ese momento. Y dicho esto, ya sabes. Si necesitas ayuda, si quieres llevar al siguiente nivel tu entrenamiento, tienes aquí un link en la descripción. Nos vemos.